Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la organización del Congreso haber aceptado mi comunicación y aprovecho para enviar un saludo muy sincero y muy cordial a los buenos amigos presentes entre los comunicantes. Y lo agradezco sobre todo porque me va a permitir hacer público un hecho del que me hice consciente desde que comencé a investigar en el equipo dirigido en la Universidad Autónoma de Madrid por el profesor José Martínez Millán. Lo mucho que me han influido, discreta pero profundamente, las numerosas y valiosas aportaciones realizadas a la ciencia histórica por el profesor Ladero Quesada. Su simple enumeración permite apreciar que, al margen de su título concreto, constituyen hitos que permiten conocer la construcción de todo un sistema político-administrativo, desde su génesis hasta su consolidación, comenzando por la propia asimilación del espacio paulatinamente detraído del poder musulmán. En este proceso, papel fundamental correspondió a los castillos y alcázares reales, y una serie de trabajos del profesor Ladero permite conocer la materialidad de estas edificaciones y su propiedad como el referido elemento asimilador. El sentido de fortificación del Palatium y Cámara Real que representaban, la combinación en estos del aspecto ceremonial y el administrativo, y el sentido de multiplicación del gobierno regio de base doméstica que implicaban. Patente, por ejemplo, en el hecho de que el alcaide de los diferentes alcázares y castillos reales tomaba posesión de su cargo en presencia del portero del rey, lo que sucedía, como señala el autor, porque el alcaide estaba entrando a administrar una parte del Palatium del rey espacialmente extendido. La arquitectura defensiva se dirigía a proteger ese estatus nuevamente adquirido de la ciudad o de la fortaleza exenta, fuera o dentro de ella. Esta serie de trabajos de Ladero está constituida, en orden cronológico, por su aportación del año 2001 al libro dirigido por el profesor Castillo Oreja, Los Alcázares Reales, titulada Los Alcázares Reales en la Baja Edad Media Castellana, Política y Sociedad, y en segundo lugar por la obra de 2002 publicada por el Patronato del Alcázar de Segovia, Los Alcázares Reales en las ciudades de Castilla, siglos XII a XV, trabajos a los que se debe añadir el artículo aparecido 2 años después en la revista Historia, Instituciones y Documentos, titulado El tesoro de Enrique IV en el Alcázar de Segovia, 1465-1475, que destaca el sentido de la Cámara Real como un ámbito patrimonial y económico. Se percibe la importancia concedida por el profesor Ladero al factor doméstico como motor de la administración real, en la línea trazada por Otto Brunner, Martínez Millán, España, Clavero y otros autores. A este respecto, otro trabajo había ya destacado en el año 1998 el valor del concepto de casa y corte en el momento de su configuración definitiva en tiempo de los Reyes Católicos. Su contribución al libro dirigido por Aymar y Romani, La Cour comme institution économique, titulada Casa y corte, l'Hôtel du Roi et la Cour comme institution économique au temps des rois catholiques. Con esta senda no dejaba de ser lógico que el siguiente paso en la línea de investigación de Ladero tocase el ámbito ciudadano y se centrase en la policía y organización urbana desarrolladas como consecuencia de la asimilación y la administración del territorio. En este sentido, cabe destacar su trabajo titulado La dimensión urbana, paisajes e imágenes medievales, algunos ejemplos y reflexiones, aparecido en el año 2007 en la obra colectiva Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el occidente europeo, siglos XI al XV, así como su libro Ciudades en la España medieval, introducción a su estudio, publicado en el año 2010. Aspecto fundamental, complementario de este interés, por el que ha mostrado atención a lo largo de toda su carrera, es el relativo a las ordenanzas municipales, que daban forma y legalizaban tal policía urbana, y ponían en un mismo plano el ámbito local y el cortesano al requerir, en muchas ocasiones, confirmación real. Al respecto pueden citarse el artículo publicado en 1983 junto con Isabel Galán en la revista de estudios de la vida local, titulado Las ordenanzas locales de la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación, siglos XIII al XVIII. Y también el aparecido en el año 1998 en la revista En la España medieval, Las ordenanzas locales, siglo XIII-XVIII. En mi opinión,
son estas contribuciones que revelan la conciencia del Ladero sobre la continuidad y permanencia del sistema articulado que presentaba, que no se limitó al momento medieval y lo superó hasta un punto cronológico que no es arriesgado situar en el mismo umbral del Estado liberal, y la que convencionalmente denominamos edad contemporánea. Es una conciencia que también latía en otros trabajos que implícitamente buscaban antecedentes a temas de actualidad político-administrativa de indudable raigambre histórica, como el que lleva por título Las regiones históricas y su articulación política en la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media, aparecido en la revista En la España Medieval en el año 1992. Igualmente, la fertilidad de esta que podemos llamar doble interpretación retrospectiva y prospectiva del Ladero le conduce más recientemente por el camino heurístico, por la recuperación de fuentes, como demuestra la magna recopilación titulada Documentos sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, que en su volumen primero y codirigido con César Olivera Serrano, ha aparecido en 2016, publicado por la Universidad Carlos III y el Comité Español de Ciencias Históricas, donde no es difícil encontrar referencia documental a los señalados hitos del camino trazado por el autor. Pues bien, en esta comunicación me gustaría centrarme en la práctica jurisdiccional que en buena medida vehiculó tal sistema político-administrativo y su permanencia extramedieval, la consulta de los viernes del Consejo Real de Castilla. Sus antecedentes, el deber de consejo a cargo de particulares desde el propio momento del aula regia visigoda, que fue cobrando una paulatina pericia técnica de orden jurídico en la corte de los reyes leoneses y castellanos, hasta desembocar en la institucionalización del Consejo Real en 1385, en tiempo de Juan I. Este proceso nunca perdió el carácter y una ubicación doméstica. Y ello fue la mejor prueba de la continuidad, precisamente, del sistema planteado por Ladero. Celebradas a partir de entonces en presencia real, lo que implicaba incluir al Consejo en su ámbito doméstico restringido y darle su propia naturaleza, transferida así al propio espacio territorial de los reinos por medio de las decisiones administrativas aplicadas. Como es conocido, gracias a trabajos como los de Nieto Soria, la categoría teológica de la transustanciación permitía la operatividad factual de este sistema, cuya inclusión en el ceremonial regio, llegados ya a los Habsburgo, rubricó la importancia de tales consultas y su trascendencia para el gobierno territorial, tanto en lo material como en su significación transfigurada, que refiero. Se puede también decir que la consulta de los viernes era la expresión material de toda una consideración teórica sobre los atributos y el ejercicio jurisdiccional por parte del rey, su naturaleza como rey juez, que se ha considerado característica definitoria del monarca en la época medieval. Pero la propia permanencia de la consulta, aunque formalmente adaptada a tiempos cambiantes, induce a poner en cuestión que ese ejercicio judicial directo por parte del rey fuese solo característico de la configuración medieval de la monarquía castellana, y a considerar que pudo ser un factor de continuidad, como agudamente percibió Sánchez Agesta, aunque atribuyéndolo a su condición de historiador. La idea del padre Juan de Mariana sobre la monarquía tenía una visión directa y no mediada del rey, como capitán de sus ejércitos, compañero de sus soldados, administrador de justicia y tutor cercano al bienestar del pueblo, y no la del rey legislador que asomaba en el Renacimiento. Pero como se deduce del propio contenido de las consultas, el rey en este momento histórico estaba tocado claramente por ambas facetas. En cuanto al detalle de las consultas de viernes aplicadas al caso de Alcalá la Real, cabe decir que fue muy frecuente su aparición, su presencia en tales consultas en comparación con otros núcleos de población semejantes en Castilla. Fue verdaderamente más constante tal presencia, en lo que sin duda influyó su alto valor estratégico, que propició incluso una política combinada por parte del Consejo Real y del Consejo de Guerra.
La tutela o económica ejercida por el Consejo en nombre del rey se tradujo en la preocupación por favorecer la estabilidad social, la vitalidad económica y, como medio para conseguirlo, un régimen local ágil y eficaz. Es de destacar que la iniciativa en la interlocución con el Consejo a través de la consulta correspondía al municipio, correspondía a la propia Alcalá la Real, que acompañaba sus peticiones con el correspondiente acuerdo municipal que autorizaba su presentación. En algunas ocasiones esta se producía por procurador. Constan como procuradores o agentes de Alcalá la Real en la corte en tiempo de Felipe II, un Pedro de Frías o Cristóbal Pérez. Solo producido este recurso desde el ámbito local, le era posible al Consejo imponer una política más o menos coordinada o general en él, refiriéndonos siempre a un campo más administrativo que jurisdiccional. La sensibilidad militar de Alcalá la Real es bien conocida, y el primero en ser consciente de ello fue el propio Concejo, en un contexto como el de mediada la década de 1580, en el que la anexión de Portugal actualizaba una evidencia puesta ya de manifiesto con toda crudeza con ocasión de la rebelión de las Alpujarras. Así, en la consulta de 29 de marzo de 1585, el Consejo abordaba la autorización solicitada por Alcalá para cargar sobre sus propios 30.000 maravedís para que hubiese en la ciudad atabales y trompetas, cito, para los rebatos y prevenciones y ocasiones de guerra. Algo que el Consejo aprobó por un periodo de 4 años con un argumento contundente, vuelvo a citar, ser la llave de la seguridad del Reino de Granada. Coherente con esta dimensión fue el cuidado puesto en mantener en buen estado las murallas y fortificaciones de la ciudad, cuestión que permitió apreciar la coordinación existente entre el Consejo de Guerra y el Consejo Real. Caídas 2 torres y una muralla en 1588, el corregidor de Granada, Arévalo de Zuazo, hizo diligencias por comisión del Consejo de Guerra. La obra de reparación, de restauración, fue rematada en 14.000 ducados y el corregidor dio parecer favorable, y que la ciudad diese 300 o 400 ducados anuales. Visto en el Consejo de Guerra, este remitió la cuestión al Consejo Real, pues era el organismo encargado de aprobar tal gasto, por proceder de sus bienes de propios. Lo hizo por un periodo de 6 años, sobre el arrendamiento de 800 fanegas de tierra de sus baldíos y la obtención de 600 ducados de bellota. La preocupación por mantener una administración local eficaz se tradujo en primer lugar en la regulación de las visitas del término a cargo del corregidor, en la que era acompañado por 2 regidores, un jurado, un alguacil, el escribano del cabildo, el procurador general, 2 guardas del campo y otras personas, lo que suponía un gasto cada vez que se hacían estas comisiones de 20.000 maravedís, sin incluir los salarios de regidores y jurados. Un acuerdo del Consejo de 25 de octubre de 1577 autorizó la solicitud municipal de fijar un salario de 500 maravedís diarios para cada regidor y 10 reales para el jurado, si bien aclarando que este salario se entendía siempre que hubiesen de pernoctar fuera de casa. La licencia para gastar 20.000 maravedís anuales, tanto en la visita de sus términos como en asalariar a un preceptor y a un sillero, les fue concedida y prorrogada por 6 años y nuevamente por otros 4 años en enero de 1589. A través de estos acuerdos se percibía un interés por asegurar el orden más allá de la propia ciudad, algo que se apreció también en la autorización dada en agosto de 1587 a Castillo de Locubín, localidad situada en el corregimiento, para tener alcaldes de hermandad. Igualmente, en enero de 1591 era aceptada por el Consejo la solicitud de Alcalá de suprimir el cargo de síndico, que la ciudad argumentaba en que, cito, no sirve más de inventar pleitos por sus pasiones y particulares intereses, y en que la ciudad ya contaba con 8 jurados encargados de velar por el interés común. Asimismo, especial importancia tienen por la tutela o económica regia que implicaban, en el indicado contexto estratégico de Alcalá la Real, los acuerdos dirigidos a garantizar el funcionamiento del pósito y el régimen de propios, que eran, como es sabido, los recursos económicos de los que el municipio disponía.
autores conocedores del mundo municipal moderno y que lo divulgaron de cara al futuro y para aprovechamiento de la profesión histórica, caso de Castilla y Aguayo o Castillo de Bobadilla, consideraban la autorización previa para su gasto que los concejos debían elevar a la corona como una manifestación de la relación paterno-filial que unía a ambos, en la que el rey debía asegurarse de una disposición amplia y permanente de recursos por parte de los municipios. Antes de la conocida pragmática de 1584, que impuso una explotación regulada de los pósitos de Castilla y la protección de su suficiencia económica, ciertos vecinos se quejaban de llevar 18 años sin verse sus cuentas ni las de propios, y de permanecer en poder de los regidores 8.000 fanegas de trigo de las 13.000 en la que medían las que en ese momento había en el pósito, algo que el concejo negó. Si bien, con todo, recibió licencia para tomar 5.000 ducados a censo para provisión de pan y el envío de un juez que tomase las cuentas correspondientes a un periodo de 10 años. Poco después, en agosto de 1581, la preocupación residía en garantizar que los proveedores del pósito dejasen en él de manera efectiva la cantidad de trigo fijada para cada habitante, 12 fanegas por cada persona mayor de 10 años y 5 para los menores de esa edad. Eran repetidas las solicitudes de licencia para suscribir censos para adquirir grano o pan, que conforme con la sensible situación de Alcalá solían ser concedidas, si bien en ocasiones la prioridad o económica de proteger el presupuesto municipal podía redundar en una contradicción y resultar en una menor disposición física de alimento por el pueblo. En mayo de 1591 el Consejo ordenó diligencias y cuentas, es decir, dar inicio al procedimiento ante la solicitud del Concejo de licencia para tomar a censo sobre sus propios 20.000 ducados para comprar trigo y proveer su pósito, siéndole concedida por la mitad. En agosto, ante la esterilidad del año, que había obligado a la corporación a abrir el pósito para los pobres y solicitar al Consejo provisión real para que, cito, en la audiencia de Granada ni la Inquisición ni otra persona alguna puedan sacar trigo de dicha ciudad, se vio obligada a solicitar nueva licencia por otros 20.000, ante lo que el Consejo aceptó abrir diligencias, que resultaron en licencia por 12.000 ducados. Con todo, la situación era tal que en octubre se repetía nuevamente la solicitud. El cálculo del concejo era conseguir 18.000 o 20.000 fanegas para el pósito, pero el contexto general dificultaba este deseo. En otras ocasiones, era el propio funcionamiento de la administración el que perjudicaba un correcto funcionamiento del pósito. En julio de 1587, Jorge de Amara, corregidor de Alcalá la Real, se quejó al Consejo de que, como consecuencia de haber tomado cuentas el alcalde mayor de su antecesor al mayordomo del pósito, de las que resultó alcanzado en más de 12 cuentos, sus fiadores habían apelado a la Chancillería de Granada, que emitió provisión para llevar allí las cuentas y presos e inhibir a la justicia local. Como resultado, de Amara no podía tomar cuentas ni ejecutar alcances, e incluso la ciudad se veía obligada a enviar un regidor para asistir en Granada a la toma de cuentas, con el gran gasto que suponía para las arcas del pósito. Parece que 2 años después, incluso, la cuestión seguía pendiente. Pero se asoma en las consultas una cuestión relativa a Alcalá la Real que ponía de manifiesto el indicado sistema de gobierno doméstico regio ampliado, fue en los acuerdos relacionados con la construcción de la casa del corregidor en la plaza del Castillo de la Mota. En, cito, la mota y fuerza de ella, se dice textualmente, tenía la ciudad casa para el corregidor, que éste utilizaba sin coste alguno. Venida abajo súbitamente, el concejo obtuvo licencia del rey para comprar otra casa en la plaza de la Mota, junto a la cárcel, que reparó y reedificó con el mismo propósito, y con un razonamiento que no puede pasar inadvertido. Cito, para que se conserve la población de la Mota conviene que la justicia viva en ella. El Consejo dio licencia para ello por un periodo de 4 años, pero lo verdaderamente destacable era la pervivencia del referido sistema, desplegado desde la misma asimilación del territorio, basado en la reproducción del orden doméstico real, que seguía vigente en fecha tan adelantada como la última década del siglo XVI. Los estudios de Ladero Quesada, ya citados, y para el caso portugués las aportaciones valiosísimas de Rita Costa Gómez,
sobre los Castellos Beirois de la Raya del Miño muestran cómo la diseminación de tales entramados defensivos implicaba una reproducción del Palatium Regio y cómo acogían las dependencias municipales. En definitiva, la reproducción de la Cámara Real implicaba la del espacio municipal. Y en el caso de Alcalá la Real, en la fortaleza de la Mota, esta realidad era todavía vigente y apreciable por entonces en una fecha tan avanzada. Es cierto que hubo un problema adicional para conseguir legalizar la construcción definitiva de la casa, que fue que en la provisión inicialmente expedida por el Consejo no se indicaba que los corregidores podían vivir en ella de balde sin pagar alquile, como se denomina, pero sin embargo sí haciéndose cargo de las reparaciones que fuese necesario afrontar. En fin, son muchos y variados los acuerdos tocantes a Alcalá la Real que esperan a una investigación más sistemática y que hoy aquí me he limitado a presentar. Conforme a las amplísimas atribuciones del Consejo, se percibe cómo el regidor Juan Vázquez Mejía le solicitó permiso para, cito, poder tener en su casa un morisco que hubo en la rebelión de Granada, o cómo los capellanes de la Capilla Real de Granada recurrieron al Consejo para evitar la intervención de la Chancillería en el pleito que pusieron contra la Cartuja de Granada por tratar de apropiarse de las 2/3 partes de los frutos de la abadía de Alcalá la Real, que decían los capellanes de la Capilla Real de Granada corresponderles. Son todos asuntos que serán descritos con más alcance y detalle en las actas del Congreso y cuya completa comprensión requiere la consulta de la información atesorada por el Archivo Municipal de Alcalá la Real y la obligada lectura de la mucha bibliografía generada por la inquietud cultural de su ayuntamiento, de la que, en fin, muestra esta convocatoria. Ante lo dicho, y con esto termino, cabe decir que el que es legítimo denominar como espacio cortesano, de vocación territorial, resultante de esa evolución conocida a través de los estudios de Ladero Quesada, solar otorgado e indisponible sobre el que luego se desarrollará la nación española, tuvo incomparable ámbito de aplicación y maduración en Alcalá la Real. En fin, muchísimas gracias por vuestra atención.